Sean todos muy bienvenidos. Me da gusto, mucho gusto verles y que juntos podamos compartir la bendita palabra de Dios. Juntos podamos compartir la bendita palabra de Dios, pero antes poder alabar y adorar a Dios como lo hemos hecho, ciertamente es un privilegio. Yo quiero que usted de esa manera lo vea, es un privilegio, es un privilegio. Yo no sé si usted ha meditado en una verdad bíblica, y es que delante de la presencia de Dios, del Rey de Gloria, todos los días se le alaba. Dice, es profeta Isaías, escribió el profeta Isaías en ese libro tan precioso que nos ha dejado Dios. En el capítulo 6, verso 1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Imagínese, dice, vi yo al Señor. Él tuvo una visión de Jesús, porque a Dios nadie le ha visto. Y dice que vio al Señor en un trono alto y sublime, y su falda, su ropa llenaba el templo. Dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Estos serafines, estos seres angelicales, imagínense. Estos seres angelicales que eran de una orden superior dentro de los ángeles, tenían el privilegio de alabarle, imagínense, el privilegio de vivir delante de su presencia para alabarle, y decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y yo a veces me pregunto, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros, seres humanos mortales, para poder tener el mismo privilegio que estas criaturas angelicales, como son los serafines, para venir delante de su presencia y alabarle y adorarle? Ciertamente, yo quisiera que meditáramos en cuán importante es este tiempo de adoración, cuán importante es este tiempo de adoración y este tiempo de alabanza a Dios. Tiempo en el cual, óigalo bien, se nos concede el privilegio concedido a los serafines de alabar al Rey de Gloria y de glorificarle. Amén. Para que usted no se pierda este tiempo de alabanza y de adoración, no se pierda este privilegio que tiene. Créame, si en su corazón no está el alabarle aquí, no espere alabarle allá. Amén. ¿Sí queda claro? Si en su corazón no hay ese deseo por venir y estar aquí en su presencia alabándole, créame, no va a ser de los que le va a alabar allá. De eso téngalo por seguro. Hagamos uso de ese privilegio que Dios nos da, en donde no solo le alabamos, sino que Él viene en su gran amor y nos ministra nuestra mente, ministra nuestro corazón. Yo quiero darles testimonio de que muchas personas han venido enfermas y después me han comentado que han venido enfermas, agotadas, cansadas, y después de este tiempo de alabanza y de ministración a Dios, Dios les ha ministrado y sus enfermedades se han ido y sus fuerzas se han aumentado. Una persona me decía una vez, estaba con un fuerte dolor de cabeza y dije yo, Señor, esto que no me impida alabarte y glorificarte y ser bendecido por tu palabra, me voy a ir. Y vino. Y en la medida que transcurría el tiempo de meditación, empezó a ver cómo ese dolor de cabeza iba disminuyendo. Y decía esta persona, no fue el medicamento, me lo acababa de tomar hace, 10, 12 minutos. Fue Dios. Amén. No solo le damos a Él, sino que Él en su gran amor viene y nos da, nos ministra,
nos apapacha, nos consiente. Busquemos ese tiempo de adoración, no solo aquí, sino en nuestras casas. Amén. Yo quiero dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a esta nuestra serie que hemos titulado "Y no queréis venir a mí". Como parte de esta serie, nos hemos detenido a hablar de la mayordomía bíblica, un tema que muy pocas veces hemos hablado. ¿Por qué? Porque es un tema que se ha abusado de él. Y se ha abusado de él para obtener ganancias deshonestas, ¿verdad?, de las almas. Obtener ganancias de manera deshonesta de las almas. Y yo quiero decirles que es una necesidad hablar de ello, es una necesidad. Yo creo que el principio de la mayordomía es para todos, no cristianos y cristianos. Debemos de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha prestado, de lo que Dios ha creado, de lo que a Dios le pertenece y lo que Dios nos ha prestado. Y cuánto más debemos ser buenos mayordomos o administradores si somos cristianos, si estamos conscientes realmente de que no solamente nuestra vida no nos pertenece, sino que también todo lo que nosotros tenemos no nos pertenece, le pertenece a Dios y solo se nos ha dado en calidad de préstamo para que seamos buenos administradores. Amén. Buenos mayordomos. Yo quiero decirles que no solo vamos a dar cuenta de nuestra mayordomía en lo que respecta a nuestra vida, como ya hemos hablado, en lo que respecta a nuestros pensamientos o a nuestras palabras, como también ya hemos hablado de ello, y espero que ahora, si no estaban conscientes, estén conscientes. Sino que quiero decirles el día de hoy, con la ayuda de Dios y su palabra, que daremos cuentas a Dios de cuán buenos mayordomos hemos sido con respecto a nuestras emociones y sentimientos. No solo con respecto a nuestras vidas, no solo con respecto a nuestros sentimientos, no solo con respecto a nuestras palabras, sino también qué tan buenos mayordomos hemos sido con respecto a nuestras emociones y sentimientos. Es por eso que les decía que la mayordomía no solo involucra cuánto doy a Dios para que la obra de Dios se lleve a cabo, para que se haga misericordia. No. Involucra mucho más. Es por eso que las personas, cuando el Señor Jesús nos dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 33, que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Cuando Él nos dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, estas personas dicen, no, un momento. Todo iba bien, dice, todo iba bien, ¿verdad? Pero hasta aquí llegamos. Renunciar a mi vida, renunciar a lo que soy, renunciar a lo que tengo, para ponerlo, ¿verdad?, a los pies del Señor. Sí, es lo que Jesús está diciendo. Como parte de ser discípulo, como parte de ser mayordomos. Sin embargo, yo quiero decirles que daremos cuentas de nuestra mayordomía. Seamos cristianos o no cristianos, un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y vamos a dar cuenta de cuán buenos mayordomos o administradores fuimos. Así es que si las personas dicen, no, yo no me quiero convertir a Dios, porque eso de renunciar a mi vida, renunciar a lo que tengo para ponerlo a los pies de Dios y luego venir a dar cuentas de mi mayordomía no va conmigo. Mire, está equivocado, siempre le va a dar cuentas de su mayordomía a Dios. Siempre le va a dar cuentas de su mayordomía a Dios. Cuando toda rodilla se doble allá, cuando su rodilla se doble en el juicio del trono blanco, como así se le ha llamado, delante de la presencia de Cristo, ahí usted va a dar cuentas de su vida y va a dar cuentas de lo que tiene, de lo que Dios le ha concedido. Ahí va a dar cuentas de su mayordomía, créamelo. Así es que si esto para usted es un impedimento, mire, hágalo a un lado y mejor conviértase a Dios. Y sea buen mayordomo y buena mayordoma, o buen administrador o buena administradora. El día de hoy yo quiero hablar de cuán necesario es que estemos conscientes de que vamos a dar cuentas a Dios de cuán buenos o malos mayordomos hemos sido con respecto a nuestras emociones y sentimientos. ¿Qué son nuestras emociones? ¿O qué son las emociones y sentimientos? Quiero decirles que las emociones y los sentimientos son a menudo confundidos por muchas personas.
debido a que ambos conceptos comparten ciertas similitudes. Incluso en algunos casos se usan estas palabras, emociones y sentimientos, como sinónimos o de forma indistinta para referirse a lo mismo. Sin embargo, yo quiero aclarar hoy que las emociones y los sentimientos son diferentes. Las emociones, como alguien lo definió, son expresiones psicológicas y fisiológicas y biológicas del estado de ánimo de la persona. Son expresiones del estado de ánimo, psicofisiológicas y biológicas. Las emociones es un término usado para expresar la forma en que las personas responden a los diferentes estímulos que hay en nuestro alrededor, en nuestro medio ambiente, y que son provocados, estos estímulos, por personas, animales y cosas. Es muy importante que sepamos que las emociones están asociadas al temperamento de la persona. Dependiendo de nuestro temperamento, así vamos a reaccionar. Así vamos a manifestar nuestro estado de ánimo. Pero no solo a nuestro temperamento o carácter. Las emociones están asociadas a nuestra personalidad. Cada persona reacciona de una manera distinta o expresa de una manera distinta su estado de ánimo dependiendo de su carácter o temperamento y personalidad. Pero también las emociones están asociadas a los motivos que tenga la persona y a los estados emocionales. O sea, cómo se encuentra emocionalmente en ese momento. No es lo mismo recibir un estímulo cuando estoy muy gozoso, muy contento, muy feliz, ¿verdad? Animado, que recibir un estímulo de mi alrededor, de una persona, animal o cosa, cuando la persona se encuentra, por así decirlo, en un estado de depresión, en un estado de decepción, por ejemplo, en un estado de desánimo. Entonces, estas emociones que cada uno de nosotros va a manifestar, porque todos tenemos emociones, porque todos reaccionamos ante diferentes estímulos, ¿verdad? Estas emociones son producidas en nuestro cuerpo por la liberación de sustancias llamadas hormonas y llamadas neurotransmisores, que luego, oiga bien, luego convierten estas emociones en sentimientos. Si dejamos estas emociones, o si dejamos que estas emociones se alberguen en nuestro corazón por un tiempo, estas emociones van a terminar produciendo sentimientos. Generalmente se considera que las emociones son de menor duración que los sentimientos, pero más intensas que estos. Y se cree que son las emociones las que impulsan y motivan a las personas a que actúen. Ahora bien, ¿qué son los sentimientos? La palabra sentimiento viene del verbo sentir y se refiere a un estado de ánimo afectivo. Los sentimientos pueden ser de corto plazo o de largo plazo, pero generalmente estos sentimientos pueden mantenerse durante largos periodos de tiempo en el corazón de la persona. Y ellos se presentan en las personas, en cada uno de nosotros, en ustedes, en mí, como fruto o resultado de las emociones que nos hacen sentir, que nos hacen experimentar algo. Yo deseo comentarles que en todo ser humano las emociones surgen espontáneamente. Nadie va a una escuela para percibir esto o para manifestar su estado afectivo de esta manera o de otra, o en un momento determinado o en otro. No. Las emociones surgen espontáneamente. Y no solo eso, yo quiero decirles que es inevitable que sucedan las emociones y los sentimientos en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque continuamente estamos recibiendo estímulos de nuestro alrededor. Y son estímulos de todo tipo. ¿Cuál es el problema? El problema no es que surjan emociones y estas nos lleven a sentimientos, sino ¿qué hacemos con estas emociones? ¿Qué hacemos con estas emociones? Ya que es de esto, lo que hacemos con nuestras emociones de manera consciente,
de manera voluntaria, de lo que daremos cuentas a Dios como mayordomos. Permitimos que se albergaran en nuestro corazón estas emociones el tiempo suficiente para que generasen sentimientos y estos a su vez gobernasen y controlasen nuestra razón, nuestra voluntad, nuestro temperamento, nuestro carácter, de modo que nos llevaron a cometer un pecado contra Dios o nuestro prójimo, o fuimos radicales, cortamos de raíz esas emociones que surgieron, velando y orando para no caer en tentación. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Bueno, de eso es lo que vamos a dar cuentas a Dios como mayordomos. Y es por ello que Dios nos manda, a través del escritor inspirado de Proverbios, en el libro de Proverbios, en el Proverbio capítulo 4, verso 23, lo siguiente: sobre toda cosa guardada, ¿qué dice aquí? Guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa que tenga para ti mucho valor, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Alguna otra versión de la Biblia lo traduce así: sobre todas las cosas, cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque este determina el rumbo de tu vida. Cuida el corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Y aplicado a las emociones y los sentimientos, ¿cómo vemos tan claro cómo lo que nosotros hacemos con nuestras emociones y sentimientos, cómo va a determinar el rumbo de nuestras vidas? Es común ver cómo matrimonios se han destruido y eso determina el rumbo de sus vidas. Familias se han destruido y eso determina el rumbo de sus vidas. Personas realmente se han destruido y eso determina el rumbo de sus vidas por causa de qué han hecho, o del mal manejo más bien, por causa del mal manejo de sus emociones y de sus sentimientos. Por causa de haber permitido que emociones pecaminosas se albergaran en su corazón y eso les llevase a sentimientos pecaminosos. Vemos cómo la mayor causa de divorcios hoy en día comienzan por los enojos, los pleitos, las iras, los celos, las envidias, las enemistades. Cómo las familias se destruyen por causa de los enojos, por pleitos, celos, envidias y enemistades, que son sentimientos o emociones que las personas dejan albergar en su corazón, ¿verdad? De tal manera que les llevan a cometer todos estos pecados. ¿Cuántas personas no le han quitado la vida a otro y han cometido asesinato y hoy están en la cárcel y están sus familias desamparadas prácticamente? ¿Por qué? Porque permitieron que un sentimiento, ¿verdad?, pecaminoso fuera el que dirigiese el rumbo o determinase el rumbo de su vida, ¿sí o no? ¿Cuántas personas no lo sé, por un arrebato, por un sentimiento de arrebato, de enojo, de ira, enemistad, celos, han llegado a cometer pecados que son tipificados por la ley como delitos y hoy están en la cárcel? O han llegado a hacer cosas que hoy, ¿verdad? Hoy, o que han hecho que hoy estén muertos, ¿sí o no? Fíjese qué importante lo que Dios nos dice, o lo que Dios nos manda. Dice, sobre todas las cosas, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque de este mana la vida, o porque tus actos, tus sentimientos, tus emociones y sentimientos son los que van a determinar el rumbo de tu vida. No en vano Dios hace mucho énfasis en ello. Dice, sobre toda cosa, antes de cualquier cosa, dice Dios, antes de cualquier cosa, ocúpate de ello como una prioridad en tu vida. O bien, con toda diligencia, guarda, cuida, vigila el estado de tu corazón, preserva del daño tu corazón. ¿Y por qué Dios nos manda a guardar nuestro corazón? ¿Por qué Dios nos manda? La respuesta la encontramos en el significado de la palabra corazón. ¿Y qué significa la palabra corazón en la Biblia, en la palabra de Dios? Corazón, de la palabra griega cardias,
es a menudo mencionado en las Escrituras como el asiento de los sentimientos o de las pasiones, o el centro de los sentimientos y las pasiones. Y aunque se ha escrito que el corazón es el centro de los pensamientos, es el centro de la sabiduría, de la razón y el entendimiento, también se ha escrito que el corazón es el centro de nuestras convicciones y nuestras intenciones y de nuestra voluntad. Ciertamente el corazón no solo es el centro, sino es la fuente. Es la fuente de donde brotan las emociones, los sentimientos, las pasiones y los deseos. Es más, en la Biblia, en la palabra de Dios, podemos ver esto en el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 13, en donde leemos al respecto, que dice aquí, el corazón, ¿cómo? Alegre. O sea, el corazón, centro de ¿qué? De emociones. El corazón alegre. El corazón alegre hermosea el rostro, dice. Mas el dolor ¿de qué? Del corazón. O más por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Vemos un corazón alegre y vemos dolor del corazón. Vemos cómo ciertamente el corazón es el centro de las emociones y de los sentimientos en el ser humano. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 1, podemos leer al respecto. Dice, no se turbe vuestro corazón. Nuestro corazón es la fuente de las emociones y sentimientos, y a veces estas emociones y sentimientos pueden ser tan intensas como un río, ¿verdad? Un río revuelto que hace que nuestro corazón ¿qué? Se turbe o se revuelva o se enturbie. Dice, no se turbe vuestro corazón. Otra vez el corazón no solo como el centro de sentimientos, sino como el centro de sentimientos muy intensos. Muy intensos. Es más, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho, te amo con qué? Con todo mi corazón. Te amo con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque queremos expresarle a esa persona que la estamos amando mucho, intensamente. Pero también, ¿cuántas personas no hemos dicho, me dolió en el corazón? Ciertamente los médicos que estamos aquí sabemos que el corazón, o sea, es un órgano, el corazón físico es un órgano compuesto por músculos. Y bueno, pues, ¿verdad? Ciertamente sí llega a doler cuando hay un infarto, ¿verdad? Pero del corazón del cual se nos está hablando aquí, no es el corazón físico, sino es ese órgano moral, el centro de la vida, por así decirlo, donde se anidan las emociones y los sentimientos y de donde surgen las emociones y los sentimientos. Recuerdo al apóstol Pablo escribiendo a los cristianos de Roma, el apóstol Pablo escribiendo a los cristianos de Roma acerca de sí mismo en Romanos capítulo 9, verso 2, dice que tengo, ¿qué dice? Gran tristeza y continuo dolor, ¿dónde? En mi corazón. Tengo gran tristeza, dice, gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Amados y amadas, sí, es cierto, el corazón es el centro de los pensamientos, la sabiduría, la razón y el entendimiento de nuestras convicciones e intenciones, de nuestra voluntad, pero también es la fuente de las emociones y de los sentimientos, como ya vimos. Y porque el corazón es la fuente de las emociones y los sentimientos y deseos, es que debemos de guardarlo con mucho cuidado. Debemos de guardarlo con mucha diligencia. Y así evitar, óigalo bien, y así evitar que nada que ofenda a Dios ni a nuestro prójimo, o nada que interrumpa nuestra relación personal con Dios, hagan nido en Él. Y esto debemos hacerlo de manera continua o permanente. Ahora vemos cuánta razón tenía Dios en mandarnos en ese Proverbios capítulo 4, 23, donde leímos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, cuida tu corazón. Amén. Es más, yo quiero decirles que nuestro Señor y Salvador Jesucristo subraya la importancia del corazón como el centro de la vida y en nuestro caso como el centro de las emociones y los sentimientos cuando dice, bienaventurados los de ¿qué? Los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Fíjese bien. Porque ellos verán a Dios. Ahora,
¿De qué debemos guardar nuestro corazón? ¿De qué debemos guardar nuestro corazón con respecto a nuestras emociones y sentimientos como buenos mayordomos que Dios espera que seamos? Debe guardarlo de emociones y sentimientos. Y voy a describir algunos. Emociones y sentimientos tales como, en primer lugar, sentimientos de autocompasión. Porque es lo que más, es el sentimiento que más frecuentemente se presenta en la vida de la persona. Sentimientos de autocompasión. ¿Y qué es el sentimiento de autocompasión? Es ese sentimiento de lástima hacia uno mismo que se experimenta cuando nos encontramos en circunstancias adversas o contrarias a nuestros deseos, o cuando hemos sido ofendidos, lastimados, perjudicados por alguien. Y es ese sentimiento que cuando se prolonga puede llevarnos hasta ver la realidad de una manera diferente o distorsionada. Dios nos manda a guardar nuestro corazón de la autocompasión. ¿Por qué? Porque este sentimiento va a provocar, óigalo bien, va a provocar sufrimiento, mucho sufrimiento en la persona que lo experimenta. Pero no solamente en la persona que lo experimenta, sino también en las personas que están a su alrededor. ¿Por qué razón? Por la tristeza, por el dolor, por la angustia, la desesperación y hasta la depresión que acompañan a este sentimiento de autocompasión. ¿Queda claro? Debemos guardar nuestro corazón de sentimientos de autocompasión. No debemos de darles cabida, no debemos de permitir que ese sentimiento de autocompasión que venga a nuestra mente y a nuestro corazón se albergue en nuestro corazón. ¿Qué otro sentimiento o qué otro sentimiento debemos guardar? Nuestro corazón de amargura. Si el primero en orden de frecuencia es la autocompasión, yo creo que el segundo en orden de frecuencia es la amargura, o bien le podríamos llamar resentimiento, o bien le podríamos llamar rencor. ¿Y qué es esta amargura o resentimiento? Si no es ese sentimiento de disgusto, de dolor, acompañado de enojo o de rabia, pero también acompañado de rechazo o aborrecimiento. Y es un sentimiento que, por cierto, se resiste a perdonar o rechaza toda reconciliación. Es un sentimiento que se anida en el corazón de una persona que se siente víctima o que ha padecido agresiones, injusticias, o personas, cuidado, personas que no están dispuestas a aceptar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero ¿de qué otras emociones o sentimientos debemos guardar nuestro corazón como buenos mayordomos? Podríamos decir que un tercero en frecuencia hay, ¿es cuál? Los enojos. Definido como disgusto o molestia, el enojo es una alteración del estado de ánimo de una persona que produce un disgusto, que produce una molestia, un malestar y que produce cólera hacia una persona, ¿verdad? O hacia una cosa, hacia una persona que nos contraría o nos perjudica. Y esta alteración del estado de ánimo, tristemente, generalmente está asociado a gritería, maledicencia y pleitos. Pero también hay otra cosa de la cual tenemos que guardar nuestro corazón, y es un sentimiento muy, muy parecido al enojo, y creo que va en cuarto lugar. Es la ira, es la rabia, es la furia, es esa irritación o enojo o cólera, pero en mayor intensidad, muy violento,
De modo que la persona llega hasta la pérdida del control de sí mismo o la pérdida del dominio de sí mismo. Muchos lo han definido para diferenciar el enojo de la ira como la pasión llevada a su máxima expresión. La pasión llevada a su más alto grado o su mayor intensidad y con mayor duración. Lo han descrito como un sentimiento de hostilidad más intenso. De hecho, debemos guardar nuestro corazón al grado de que Dios mismo nos dice a través del apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, capítulo 4, verso 31. Fíjese bien, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, mire, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dice, quítense de vosotros. Alguno que lee así muy superficialmente dirá, bueno, y es que en los cristianos hay amargura, hay enojo, hay ira, hay gritería, maledicencia y toda malicia, que el apóstol Pablo tiene que escribirle a los cristianos de Éfeso, quítense de vosotros. No. Quiero hacer un paréntesis para aclarar que aquí el verbo quítense está en un estado de continuidad, es decir, quítense de vosotros quiere decir continúen, o sea, librándose de, o sea, no permitan que en su vida se albergue esto, es decir, rechacen continuamente, hagan a un lado continuamente, dejen continuamente, abandonen continuamente. Es un estado continuo de abandono, de rechazo, de hacer a un lado, de quitarse toda amargura, enojo, gritería y maledicencia. ¿Por qué? Porque Dios sabe, ¿verdad? Y el apóstol también, que continuamente van a venir a nuestra vida estímulos a través de personas, animales o cosas que nos lleven a emociones y estas a sentimientos de amargura, de enojo, de ira, y con esto la gritería, la maledicencia y la malicia. Y como continuamente van a venir estos estímulos y como no podemos evitar que surjan estas emociones, Dios nos manda a vivir una vida de negación. Dios nos manda a vivir una vida de abandono, de rechazo, de repudio, de hacer a un lado todas estas cosas. ¿Sí se entiende? Porque me he encontrado a personas amargadas que todavía tienen enojos e iras, gritería, maledicencia y malicia en su vida, que dicen ser cristianas, y cuando le muestro que esto es pecado y el que practique el pecado es del diablo, me dice, y como Pablo le escribe a los efesios que se quiten amargura, es decir, eran cristianos y tenían amargura y tenían todo esto. No, espérenme, vamos a estudiar y vamos a comenzar estudiando la forma del verbo. Y vamos a comenzar viendo qué significa el verbo. Porque no quiero que nadie se vaya con la idea de que, ¿verdad? Pueden ser cristianos carnales, que no existen. O como muchos dicen, es que soy un niño en Cristo, todavía tengo todas estas cosas porque soy berrinchudito, rebelde, egoísta. No, espérame. El niño en Cristo es cristiano, el niño en Cristo es salvo, el niño en Cristo es nueva criatura, el niño en Cristo es santo. Y vive para hacer a un lado. Vive para aborrecer, vive para abandonar continuamente, completo abandono de todo este tipo de pecados. Pecados que surgen, ¿por qué? Porque dejamos que las emociones duraran el tiempo suficiente para hacerse sentimientos y para manifestarse al exterior. Amén. ¿De qué más emociones y sentimientos debemos de guardar nuestro corazón para ser buenos mayordomos? Bueno, en quinto lugar podría decir que enemistades. ¿Y qué es la enemistad? Si no es esa relación de aversión o rechazo, de odio, de oposición entre dos o más personas, la cual va acompañada generalmente y tristemente de amargura o resentimiento. También puede ir acompañada, además de ello, de enojos y aún hasta de agresiones verbales y físicas. ¿De qué otra cosa debemos de guardar nuestro corazón para ser buenos mayordomos? Sexto lugar, indignación.
esa indignación o ese sentimiento de intenso disgusto o malestar o molestia o enojo hacia una persona o hacia una cosa y que es provocado por un acto que se considera injusto, ofensivo o perjudicial. Fíjate bien, la persona realmente es víctima o ve a otros que son víctimas y son víctimas de un acto injusto, tanto la persona como al que ve sufrir el acto injusto. Y la persona experimenta un sentimiento de indignación, de molestia, disgusto, enojo hacia esa persona que le agrede o que comete el acto que se considera injusto, ofensivo o perjudicial, ¿verdad? Pero el problema es que ¿cuánto tiempo vamos a dejar que ese sentimiento de indignación esté en nosotros? Al punto de llegar a controlar nuestra razón, al punto de llegar a controlar nuestro carácter, nuestro temperamento, al punto de llegar a controlar nuestra voluntad y de esa manera salir para lastimar. No. El apóstol Pablo decía, ¿a quién no se hace tropezar y yo no me indigno? Ahí está, pecó. No, espérame. ¿Cuánto tiempo duró o cuánto tiempo permitió el apóstol Pablo que ese sentimiento de indignación por ver cómo personas impías estaban haciendo tropezar a cristianos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duró ese sentimiento de indignación en la vida de Pablo? Seguro estoy que no duró lo suficiente como para que gobernara su razón, como para que gobernara su voluntad, su carácter y para que se expresase externamente como un pecado. Amén. ¿De qué más tenemos que librar nuestro corazón si queremos ser buenos mayordomos de nuestras emociones y nuestros sentimientos? De los celos. Séptimo lugar en el orden, los celos. Algunos lo tendrán en tercer lugar, no lo sé. Después de la autocompasión y la amargura, puede ser que tenga celos en tercer lugar o en cuarto lugar después de los enojos. No lo sé. Yo lo puse en séptimo lugar. A los celos como ese sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que el ser amado siente amor por otra persona. O ese sentimiento que experimenta una persona cuando siente que otra persona a quien ama prefiere a una tercera en lugar de ella, o en lugar de él o de ella. Pero también es bueno definir los celos como ese sentimiento de envidia, porque también en nuestro medio se conoce como celos. Está celoso, tiene envidia del éxito de otro. Y es que la envidia es algo de lo cual también tenemos que guardar mucho nuestro corazón si queremos ser buenos mayordomos. Y en octavo lugar he puesto la envidia o ese sentimiento de tristeza o enojo que experimentan las personas que no tienen, ¿verdad?, lo que desean tener o que no tienen para sí solos eso que tienen. Fíjese que la envidia sucede cuando la persona no tiene lo que otros tienen, pero también sucede cuando lo tiene, pero otros más lo tienen. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque la persona quisiera que nadie más lo tuviera, que solo él o ella fueran los únicos, ¿verdad?, que poseen eso, nadie más. Entonces cuando lo ven en otros se molestan, sienten tristeza, enojo, porque otros también lo tienen y no es exclusivo para ellos o ellas. El diccionario enciclopédico Larousse define la envidia como ese deseo de tener o tener lo mismo que hace o tiene otro. Otro sentimiento del cual tenemos que guardarnos, y lo he puesto en noveno lugar, es el orgullo, la soberbia. Pero como decíamos, puede ir en tercer lugar en la vida de muchos, o en cuarto lugar. El orgullo o soberbia, que es ese sentimiento que nace del exceso de estima
por uno mismo, ese exceso de estima por uno mismo y sus méritos. Ciertamente Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay personas que tienen un exceso de estima por ellos mismos y sus méritos. Y eso hace que las personas se valoren a sí mismos como superiores a los demás. O hace que tengan un mayor concepto de sí mismos, mayor que el que deberían tener. El problema es que esto provoca un trato distante. El que la persona pinte su raya, guarde su distancia de aquellos que él o ella considera inferiores. Y lo más triste es que esto va a llegar a producir desprecio a los demás. Y este desprecio se manifiesta en actitudes y este desprecio se manifiesta en palabras, tristemente, que hieren, que lastiman. Otro sentimiento del cual tenemos que guardar nuestro corazón como buenos mayordomos, y lo he puesto en 10º lugar, es el sentimiento de temor o miedo, que no es más que el sentimiento de inquietud o de incertidumbre, según lo describe el diccionario enciclopédico Larousse, al considerar o al sospechar que algo malo o perjudicial puede suceder o haya sucedido. Pero otro sentimiento del cual debemos de guardarnos, que lo he puesto en 11º lugar, es la frustración. La frustración, o como otros le llaman, la decepción. Y este es un sentimiento desagradable o una sensación de pesar que se origina en la persona cuando sus expectativas no son satisfechas. Y sus expectativas no han sido satisfechas porque no han podido conseguir lo que deseaban o tanto buscaban para ellos o ellas. O porque las cosas no salieron como esperaban. O ante un fracaso ya de plano. Y esto genera una frustración o una decepción. De esto debemos de guardar nuestro corazón. Como también debemos de guardar nuestro corazón del desánimo, va de la mano. Va de la mano con la decepción y con la frustración. El desánimo, otros le llaman decaimiento o desaliento. ¿Y qué es esto? Sino el experimentar una falta de ánimo, el experimentar una falta de fuerza o energía para hacer, para emprender o resolver algo. Y pasamos a un sentimiento muy común hoy en día, como es el amor. Pero usted me dirá, oye, espéreme, ¿cómo debemos de guardarnos del amor para ser buenos mayordomos si Dios nos manda a amar a Dios y amar al prójimo? Es que aquí no estoy hablando del amor ágape que brota de un corazón redimido. No estoy hablando del amor ágape que es el amor que Dios derrama en nuestros corazones. El mismo amor de Dios por nosotros que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado cuando nos convertimos a Él. Estoy hablando del amor carnal. Estoy hablando del amor egoísta. Estoy hablando del amor eros. Ese amor o ese sentimiento de amor que muchos experimentan hacia el varón o la mujer de su prójimo. No estoy hablando del amor que se experimenta hacia la esposa o el esposo, sino al varón o la mujer de tu prójimo. Cuidado, cuidado. Eso lo he puesto en 13º lugar, pero para muchos podría ir en 3er lugar, 4º lugar, 5º lugar. Por cierto, ese sentimiento pecaminoso está destruyendo matrimonios, está destruyendo familias, está destruyendo vidas. Otro sentimiento es el sentimiento de inquietud o el sentimiento de ansiedad o como le llaman hoy en día, afán. Esa ansiosa inquietud, fruto del deseo intenso de hacer algo o conseguir algo. De hecho, Dios en su epístola, o en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, verso 6, nos manda al respecto en la parte A, por nada, dice, ¿estáis qué? Afanosos. Por nada estéis afanosos. Una versión de la Biblia lo traduce, no se preocupen por nada. O sea, no estén ansiosos por nada, no estén inquietos por nada. Es decir, dejen a un lado esa ansiosa
inquietud que también se le llama afanes. Quizás usted se pregunte, y esto lo hago ya para terminar, ¿cómo guardo mi corazón? ¿Cómo guardo mi corazón de todas estas emociones o sentimientos que continuamente van a estar viniendo? Que continuamente van a estar surgiendo. ¿Cómo hago para guardar mi corazón y ser buen mayordomo de mis emociones y mis sentimientos? Primeramente, el primer consejo, si usted no es cristiano, si usted no es cristiana, conviértase a Dios. Punto. Si usted no es cristiano, si usted no es cristiana, mire, ni va a querer guardar su corazón de estas emociones, hombre. Al contrario, va a permitir que estas emociones, mire, hagan nidito ahí en su corazoncito y esas emociones generen sentimientos y va a hacer que esos sentimientos duren y duren y duren, de modo que después usted hasta ya la manera de pensar, la manera de razonar, la tenga trastornada, de modo que usted ya vea las cosas de una manera diferente, como no son, muy distintas a la realidad. ¿Sí me entiende? Si usted no es cristiano, usted va a desear, se va a deleitar en esas emociones y en esos sentimientos que Dios nos manda que nos guardemos. Y la razón nos manda que no guardemos, porque destruyen. Además, ofenden a Dios y ofenden al prójimo. Por eso el primer consejo es, si no es cristiano, conviértase. Si no ha nacido de nuevo, nazca de nuevo. Ah, pero si usted es un verdadero cristiano, ok, voy a darle un consejo. Mantenga su relación de amistad personal de manera estrecha, de manera íntima con el Señor Jesucristo. Asegúrese que usted es un pámpano, una rama que está unida firmemente y continuamente a la vid. Amén. Si usted es cristiano, lo primero que le voy a decir es, usted mantenga esa relación de amistad, guarde su primer amor por Cristo. Guarde su primer amor por Cristo, que Él sea su razón de vivir, que Él sea su todo. Y que el estar con Él y el vivir para agradarle a Él sea su mayor anhelo. De modo que pueda decir, he encontrado al amado. Nunca más lo dejaré. He encontrado al amado. A donde Él vaya yo iré. He encontrado al amado. Nunca más lo dejaré. He encontrado al amado. Ahora vivo para Él. Amén. Haga eso. Viva en su primer amor. Viva amándole a Él con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. En esa relación de amistad estrecha, íntima, personal con Él. ¿Por qué razón? Porque en la medida que usted vive ese primer amor, en la medida que usted vive amándolo sobre todas las personas y sobre todas las cosas, en la medida que usted vive amando a Jesús en esa relación de amistad personal, íntima, en esa medida, usted le va a conocer más. Y Él se va a revelar más a usted. Y porque Él se revela más a usted, le va a conocer más. Y usted va a saber lo que Jesús sentiría en determinada circunstancia. Y si usted le conoce más y realmente llega a entender qué es lo que Jesús sentiría en determinada circunstancia, usted sabrá cuál es la emoción correcta y cuál es la emoción incorrecta. Y si eso que usted está experimentando en su estado de ánimo es la emoción correcta o lo que Jesús experimentaría en su estado de ánimo o la incorrecta, porque Jesús no lo experimentaría. ¿Sí se entiende?
O sea, no solo se trata de decir, voy a apartar media hora al día para meterme en mi cuarto o para irme allá atrás al patio, no lo sé, o meterme ahí, sentarme en la cocina, ¿verdad? A orar a Dios y a leer. No, como una rutina. No, es estar conscientes de que Dios es un ser real, que Jesús es un ser vivo y verdadero, es un ser real y que ellos están ahí en la persona del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos dedicando ese tiempo, no estamos solos, Jesús está ahí. Dios está ahí y podemos tener esa comunicación, esa relación personal, fluida, en donde yo le manifiesto mi amor con mis palabras y mi vida, donde Él me manifiesta su amor, donde yo le hablo y Él me habla. ¿Sí me entienden? Yo le alabo y Él me escucha. Haga eso. O sea, sobre toda cosa, guarde esa relación de amistad personal con Él. Viva en su primer amor. No le suceda como aquellos cristianos de la iglesia de Éfeso a quienes Jesús tristemente tuvo que decirles, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué quiere decir? Que ya no oraban, ya no leían la Biblia, ya no apartaban ese tiempo para ello. Claro que lo hacían, pero como una manera rutinaria. Señor, aquí estoy delante de tu presencia, aquí vengo, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo día. Cuídame, protégeme, Señor. Adiós, Señor. Guarda mi familia. Adiós, Señor. No voy a leer la Biblia un ratito, a ver qué me toca hoy. Mateo capítulo 18, la oveja perdida. Qué bonito, sí. Ay, Señor, tengo que irme, Señor. Adiós. Qué rutina, qué horrible. ¿Sí o no? Esposas, ese es el tiempo que sus esposos quisieran que les dedicaran. No, ¿verdad? Más tiempo. Espérate, no te vayas. Mira, se me olvidaba contarte aquello. Pero poneme atención. Poneme atención. Ya dejé ese celular. Sentate y dejé ese celular. Sentate. O sea, es vivir una relación de amor, de afecto. Amén. Y eso no solo les va a permitir conocerle más y saber lo que Jesús sentiría en su lugar y en base a eso poder discernir si esa emoción es una emoción que agradaría a Dios o es pecado o le va a llevar a un pecado, sino que a través de esa relación usted va a poder obtener del poder que Jesús le ofrece para desechar las emociones o sentimientos pecaminosos si usted se lo pide. Otro consejo no solo es viva esa relación de amor intensa, plena con Jesús, sino ande en el Espíritu. Ande en el Espíritu. O sea, Dios nos manda andad en el Espíritu. ¿Y qué dice? Andad en el Espíritu y no satisfagáis, o otra versión lo traduce, y no satisfaceréis los deseos de la carne. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Es vivir una vida gobernada, es vivir una vida dirigida por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros realmente, entregamos nuestra vida para que Dios la guíe, la dirige, la gobierna por medio de su Santo Espíritu, el Espíritu Santo nos va a llevar a experimentar emociones y sentimientos puros, emociones y sentimientos agradables a Dios, ante todos aquellos estímulos que el diablo envía a nuestras vidas, a su vida y a la mía, para llevarnos a experimentar emociones y sentimientos pecaminosos. Amén. ¿Qué otro consejo le puedo dar a usted si usted es ya cristiano? Vele y ore. Consejo que dio Jesús a los suyos, ¿no? ¿Qué les dijo? Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Vele y ore para no caer en tentación cuando se presenten esos estímulos con el propósito de llevarle a experimentar esas emociones y sentimientos que no son agradables a Dios. Al contrario, que le van a llevar a pecar contra Dios y contra su prójimo. Sentimientos o emociones y sentimientos que por cierto no glorifican a Dios tampoco. Entonces vele y ore. Vele y ore. Inmediatamente que esa emoción venga a usted la detecta. ¿Y qué hace? Así, ¿verdad?
se pone ahí a rumiar la emoción, ahí a meditar en aquello que le está produciendo esa emoción en lugar de ser radical y cortarlo, ¿no? ¿Sabe qué manda Dios? Viene la emoción a su vida, a su corazón. O surge la emoción en su corazón. Inmediatamente sea radical, córtela. ¿Cómo? Yendo a Dios, orando. Por eso dice, velad, ya la detecté. Estad alertas, ya la detecté. Esta emoción, no, la verdad no creo que sea agradable a Dios. O estoy seguro que no es agradable a Dios. Me va a llevar a este sentimiento y este sentimiento a este pecado. No. Inmediatamente voy a Dios. Señor, ayúdame, quítame esto. Señor, quita esta emoción de mí. Señor, quita esto que siento. Señor, ayúdame a vencer. Ayúdame a quitar esto. Por tu Santo Espíritu. Amén. Sé radical. Ve y ora, ve y ora, ve y ora, ve y ora. Otro consejo. Llena tu corazón con la palabra de Dios. Llena tu corazón, cristiano, cristiana, con la palabra de Dios. Y para esto pues tienes que dedicar tiempo cada día a leer, pero no solo a leer, a meditar y a estudiar la palabra. Amén. ¿Pero qué más? Una cosa muy importante es cuida lo que oyes. No solamente mantén esa relación de amistad íntima, viviendo tu primer amor. No solamente anda en el Espíritu, no solo vela y ora, no solo llena tu corazón con la palabra de Dios, sino cuida. Sé muy cuidadoso con lo que estás oyendo. Yo creo que en la Biblia las cosas no están ahí por casualidad, sino porque Dios así quiso que estuvieran. En el libro de Proverbios capítulo 4 verso 23 Dios nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Y saben qué dice en Proverbios capítulo 4 verso 24, 25, 26 y 27? Dice cómo podemos hacer para guardar nuestro corazón. Y en Proverbios capítulo 4 verso 24 nos dice: cuida lo que oyes. Dice: aparta de ti, ¿qué? La perversidad de la boca. Aparta, haz un lado. Aparta de ti la perversidad de la boca. Y aquí es de manera continua igual. Aquí el verbo nos está dando, ¿verdad? Esa idea de hacerlo de manera continua, permanente. Aparta de ti la perversidad de la boca. Está apartando continuamente de ti la perversidad de la boca. Y aleja. Es el mismo, el verbo está diciéndonos lo mismo. Aleja continuamente, mantén lejos, mantén lo más lejos posible la iniquidad de ¿qué? De los labios. ¿Cómo vamos a cuidar nuestro corazón de lo que oímos? Primero, guarda tus oídos de la mentira, guarda tus oídos de la mentira. Amado y amada, no te detengas en poner atención al mentiroso. Porque solo mentiras te va a hablar, o verdades a medias que son mentiras, o te va a exagerar los hechos que son mentiras, o le va a quitar a la información que es mentira, porque no le conviene a él, es mentira. No te detengas a prestar atención al mentiroso o a toda aquella información que llegue a ti por los diferentes medios de comunicación. Información que no está confirmada y por tanto no es más que un rumor, o cuya fuente no es confiable, o que tú sabes que no se apega a la verdad. Pero también no te detengas a oír y meditar en las mentiras o calumnias que dicen de ti. Tú no puedes evitar que las personas te calumnien o digan mentiras a tus espaldas, pero sí puedes evitar detenerte a oír lo que una persona te llega a decir, que dijeron acerca de ti, mintiendo o calumniándote. Y no solo no te detengas a oír, si no pudiste evitar oírlo porque la persona te encontró y te dijo: ya sabes lo que dijo Paquito de ti, y que dijo esto y esto y esto. No medites, sé radical, ve y ora a Dios en tu corazón, ¿verdad? Que esto no, esta emoción, ¿verdad? O esto que provoca en ti este estímulo, esta noticia, ¿verdad? No vaya a generar las emociones y los sentimientos pecaminosos que el diablo quiere generar. No te detengas a oír y menos a meditar en las mentiras o calumnias que dicen de ti. Por tanto, apártate del chismoso.
Apártate del chismoso que te trae información acerca de lo que otros dijeron de ti. Porque según él o ella se preocupa mucho por ti. Y es tu amigo, es tu amiga y te quiere mucho. No. Apártate del chismoso. Dios nos habla en su palabra acerca de ello. Pero también cómo guardamos nuestro corazón de lo que oímos. Cierra tus oídos, y cuando digo cierra, es cierra, como allá en los pueblos que cerraban la puerta y la trancaban con 2 trancas, ¿verdad? Una arriba y una abajo, ¿se acuerdan? No habían llavines ahí de triple cosa ahí. No, hombre, cerraban la puerta y ponían una tranca arriba y una tranca abajo y listo, cerrado. Cierra tus oídos a toda palabra o conversación que tú estás consciente que no te edifica o que no te instruye o que no te es de provecho alguno. Amén. Y pregúntate siempre cuando escuches algo, ¿se complacería Jesús con lo que estoy escuchando? ¿O glorifica a Dios lo que estoy escuchando? O lo que estoy escuchando, ya sea música o la letra de la música o chistes o comentarios, ¿me llevan a una mayor consagración o me llevan a la tentación? A través de producir en mí emociones y estas a su vez sentimientos pecaminosos. O pregúntate, ¿esto que yo estoy escuchando realmente es parte del propósito o el plan de Dios para mi vida? ¿Es parte del propósito o del plan de Dios para mi vida que yo esté en ese lugar escuchando eso? ¿Es parte del propósito o plan para mi vida? Pregúntatelo. ¿Es parte del propósito o plan de Dios para mi edificación espiritual? Y así guardaremos nuestro corazón de lo que oímos. Pero no solo Dios nos manda a guardar nuestro corazón de lo que oímos, sino de lo que miramos. Ahí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 25, leemos al respecto. ¿Qué dice aquí? Tus ojos miren ¿qué? Lo recto. Tus ojos miren lo recto. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Pero es importante esto, tus ojos miren lo recto. Y no solo Dios aquí nos enfatiza acerca de esto. Leamos en el Salmo capítulo 101, verso 3. ¿Qué dice Dios? Mira, ¿qué dice aquí? No pondré delante de mis ojos, ¿qué dice aquí? Cosa injusta, cosa abominable, cosa perversa, quiere decir. No pondré delante de mis ojos cosa perversa. ¿Sabes qué hizo el escritor de este salmo? El escritor de este salmo, como sabía que Dios le mandaba a cuidar lo que miraba para guardar su corazón, ¿sabes qué decisión tomó? Tomó una, la que deberíamos tomar todos nosotros si realmente somos serios y tomamos en serio las enseñanzas de Dios y queremos hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios. La decisión que tomó el salmista fue una: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y si alguien la pone, retiro mis ojos de inmediato. Pero yo en lo que esté a mi alcance, no voy a poner delante de mis ojos cosa injusta. Ahora, ¿cómo guardamos nuestro corazón de lo que vemos? Mira, no te detengas a mirar, cuidado. No te detengas a mirar. En otras palabras, quita tus ojos, aparta tus ojos. No te detengas a mirar, no te detengas a examinar o a deleitarte en toda cosa que tú sabes que Jesús no se detendría a mirar, a examinar o deleitarse. Esto es, en toda cosa injusta, en toda cosa grosera, en toda cosa perversa o vulgar o de mal gusto, que esté delante de tus ojos. En toda cosa que no es para tu edificación espiritual. Y óigalo bien, cualquiera que sea la fuente de donde provenga, ya sea la televisión, o ya sea cualquier medio impreso, es decir, fotos, revistas, cualquier tipo de anuncios o forma de publicidad impresa, o los periódicos. Hoy es común que hasta para anunciar llantas pongan mujeres semidesnudas, hombre.
¿Y qué tienen que ver las mujeres esbeltas semidesnudas con las llantas en oferta para la Semana Santa? No tienen nada que ver. Pero así es. A veces cuando tengo que leer esos anuncios, lo que hago es que doblo así, mira. Doblo la parte del periódico donde sale la mujer. Guarda tus ojos lo que miran. Una experiencia personal, en mi casa hay un perrito, mi esposa lo entrenó muy bien a hacer pipí en un solo lugar. Entonces para eso tomaba un periódico. Ponía el periódico en el mismo lugar y ahí lo entrenaba a orinar. Luego a veces en el periódico yo compro la tribuna los días sábados para ver dónde se va a ir la luz el domingo. No tengo mucho tiempo para leer periódicos, honestamente, ¿verdad? Y menos en este tiempo de campañas políticas y de tanta violencia, todos dicen lo mismo. Y yo no sé si te has fijado que en la tribuna aparece una mujer escultural con muy poca ropa. Y a veces mi esposa sin quererlo agarraba esa página, ¿verdad? Y la ponía así, prum, para arriba, porque el perrito orinaba ahí, donde yo tenía que pasar. La primera vez que lo miraba, ¿sabes qué hacía? No pasaba a la segunda con los ojos cerrados, no. Desde la primera vez la miraba, me agachaba, le daba vuelta al periódico y le ponía las 2 piedritas que había puesto ahí para que no se lo llevara el viento. De modo que todas las veces que pasara viera cualquier otra cosa menos lo que estaba abajo. Dice, guarda tus ojos de lo que miras. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Y sabes por qué lo hago? Por amor a Dios. Punto. Por amor a Dios. Y no solo por amor a Dios, porque yo sé y estoy consciente que Satanás anda como qué, como león rugiente buscando a quien devorar. Y créemelo, no quiero ser yo a esa persona a quien Satanás devore como león rugiente, porque no fui diligente en cumplir un mandamiento de cuidar lo que miro. Y porque no hice la firme decisión como el salmista de no poner en mis ojos cosa injusta o cosa inmunda o perversa. Cuídate. ¿Y qué decir del internet? O de los sitios de internet de pornografía. Ahora, ¿y qué decir de las redes sociales? Oiga, ¿qué circula por todas las redes sociales? No te detengas a mirar, a examinar o deleitarte toda cosa inicua, injusta, malvada, perversa, vulgar o de mal gusto que aparezca en todos estos lugares. Ten cuidado. El internet ha sido de bendición, pero ha sido de maldición para muchos también. Las redes sociales son de bendición para muchos, pero han sido de maldición para otros. Por eso la gente me dice, pastor, ¿tiene Facebook? No. ¿Tiene WhatsApp? No. ¿Por qué? Porque me guardo. Punto. Yo sé de dónde me sacó Dios. Yo soy honesto. Yo sé de dónde me sacó Dios y yo sé el precio que Cristo pagó por mi salvación. Yo tengo que ser cuidadoso con lo que miro de cualquier fuente. ¿A dónde vas manejando y están ahí esos banners ahí grandototes, verdad? Híjole, vas ahí manejando y de repente están anunciando un cigarro o están anunciando un ron o una cerveza y ahí salen el montón de mujeres desnudas. ¡Ah, caray, hombre! Además, mira, así como está la ciudad, más vale que tú y yo mantengamos los ojitos puestos en la placa del carro que ve enfrente para no pegarle. Así evitas la tentación, guardas tus ojos de lo que miras y no chocas. Es increíble cómo el diablo se ha encargado a través de los diversos medios de estar bombardeando, de estarte bombardeando, varón o mujer, a través de todas estas imágenes obscenas, imágenes vulgares de mal gusto que están delante de nuestros ojos y que no nos van a edificar espiritualmente, créemelo. Amén. Además, yo quiero decirte que al igual que con lo que escuchas, pregúntate siempre, ¿verdad? Que tus ojitos vayan a mirar algo o se centren ahí a mirar algo. Pregúntate en ese momento en que tu vista se centró en algo. ¿Se complacería Jesús con lo que estoy mirando? ¿Glorifica a Dios lo que estoy mirando? ¿Lo que estoy mirando me lleva a la tentación o a una mayor consagración a Dios? Lo que estoy mirando es parte del propósito de Dios para mi vida y para mi edificación espiritual. Si tu respuesta es no, quita tus ojos de inmediato. Y no solo quita tus ojos de inmediato, quita tus pensamientos de inmediato. No vaya a ser que ya pasaste adelante. No vaya a ser que ya te fuiste del lugar donde estaba la imagen, pero la imagen quede grabada en tu pensamiento. Quítalo de ahí. Ponte a pensar otra cosa. Empieza a alabar a Dios, no lo sé. Empieza a orarle a Dios. Empieza a pensar lo que es agradable a Dios, lo que honra y glorifica a Dios. Amén.
Pero ¿qué más nos manda Dios para cuidar nuestro corazón y ser buenos mayordomos de nuestras emociones y sentimientos? Cuida no solo lo que oyes, cuida no solo lo que miras, cuida tus caminos. Y en Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Decíamos ahí, ¿no? Y luego en Proverbios 4:24, ¿verdad? Nos dice acerca de lo que oímos, 4:25, lo que vemos. Y Proverbios 4:26 y 27, ¿qué nos dice? Examina la senda de tus pies. Está claro. Se pierde el que quiere. Examina la senda de tus pies. ¿Y qué dice aquí? Y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué dice aquí? Aparta tu pie del mal. Punto. Aparta tu pie del mal. Hay una versión que traduce esto: traza un sendero recto para tus pies. Hay responsabilidad en nosotros. Permanece en el camino seguro. Hay responsabilidad en nosotros. No te desvíes. Evita que tus pies sigan al mal. Ay, es que el diablo, no fue el diablo, fue el yo, hombre. Fueron los deseos de tu carne, de tus ojos y la vanagloria de la vida. Traza un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro, no te desvíes, evita que tus pies sigan al mal. O bien, examina la senda de tus pies y, como diríamos, mira por dónde caminas. Alguien escribió al respecto: es como si Dios nos dijera: pondera bien las alternativas. Pondera bien las alternativas para no vagar sin rumbo, sino para poder pisar firme y fuerte. Pon en un platillo de la balanza la palabra de Dios y en el otro platillo lo que vas a hacer o has hecho. Y mira a ver si coincide lo que Dios dice con lo que tú has hecho o con lo que tú quieres hacer. Y continúa diciendo el escritor: no actúes con precipitación, no actúes a la ligera. Y una vez que hayas escogido el sendero recto, no te desvíes a ningún lado. Cito otro escritor: si somos cuidadosos y nos detenemos a caminar por la senda de la santidad, todos nuestros caminos serán bien ordenados y seguros. A lo largo de esta calzada, dice, esta calzada por la cual caminamos en el mundo, se asoman callejuelas que llevan a las guaridas del pecado. Y el escritor dice: seamos fieles a Jesús, porque aunque nos llamen 1000 voces del mundo a nuestro alrededor, permaneceremos en el camino, en la senda trazada por Dios. Amados y amadas, finalizo diciendo: escojamos de manera consciente, escojamos de manera voluntaria, por amor y gratitud a Dios, no solo lo que oímos, sino lo que miramos y el camino que vamos a seguir. Y sigamos el camino trazado por Dios para cada uno de nosotros a través de su palabra, y no nos desviemos de su voluntad ni a derecha ni a izquierda. Amén. Cerremos nuestros ojos. No permitamos que las emociones pecaminosas en el corazón produzcan sentimientos pecaminosos. Nunca olvidemos que Dios está ahí para guardarnos, óyelo bien. Dios está ahí para guardarnos y para darnos la fuerza necesaria para vencer, el poder necesario para vencer. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esa es nuestra responsabilidad. Cuida tu corazón. Esa es nuestra responsabilidad. Y nunca olvidemos que Dios conoce lo que hay en los corazones de cada uno de nosotros. Y quiero recordarte que Dios no se deja engañar por las apariencias externas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado.
A la vez que quiero recordarte que la felicidad verdadera y el gozo eterno va a depender del estado de tu corazón, de cómo tú hayas administrado tus emociones y tus sentimientos, de cuán buen mayordomo hayas sido de tus emociones y sentimientos. Señor, te damos gracias porque ciertamente tu palabra es lámpara a nuestros pies. Te doy gracias porque nos instruyes, nos enseñas, pero también corriges mucho de todo lo que hemos aprendido erróneamente, Señor. De todo lo que Satanás nos ha enseñado y el mundo nos ha enseñado y falsos maestros nos han enseñado erróneamente acerca de lo que es la mayordomía bíblica, Señor. Gracias. Gracias por esta palabra y yo espero, Señor, es más, te ruego y te suplico que esta palabra sea tu instrumento, al igual que las anteriores, para que como espada de dos filos penetre y lleve a las personas a ser confrontadas, no solo en cuanto a cómo han estado administrando sus vidas, sus pensamientos, sus palabras, sino también sus emociones y sentimientos. Yo te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Así sea, Señor.